penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga, amados. Es una bendición estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo la palabra del Señor, esa palabra que Él quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Pero antes vamos a orar, a ponernos en manos del Señor. Gracias, Señor amado, gracias, bendito Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, en este momento reunidos con todos tus hijos, Señor. Los que están en este momento deseosos, Señor, de escuchar tu palabra y de llevarla a su corazón para ponerla por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendito seas, en tus manos estamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios 6, 14. Y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos a leer 16 al 18 también. El 16, la segunda parte, dice: Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En esta palabra, aquí el Señor nos hace unas grandes, benditas promesas para nosotros los que somos su pueblo. Él dice que va a habitar y va a andar en medio de nosotros. O sea, aquí, con ustedes y conmigo. Él estará aquí, en medio de nosotros. Él está presente. Por eso sabemos a quién oramos, a quién nos dirigimos, porque Él está presente en medio de nosotros. Y continuando con la lectura, vamos a leer 2 Corintios 7:1, que aquí es donde voy a enfocar la enseñanza de esta noche. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que leímos anterior, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando es la número 2005 del griego epiteleo, que significa llenar más o completamente, someterse a, llevar a cabo, cumplir. Entonces aquí nos está diciendo que nos limpiemos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. O sea, que nos purifiquemos de todo tipo de impureza que puede haber, física, moral, mental. De todas esas áreas nos debemos purificar. Porque una contaminación en cualquier área de nuestra vida es una mancha, ya sea en la carne o en el espíritu. Es una mancha delante del Señor que nosotros tenemos, pero debemos darnos cuenta para podernos purificar, para podernos quitar esa mancha y no estar así delante del Señor. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el respeto que debemos tenerle al Señor. Cuando habla de temor, hermanos, ustedes saben que no estamos hablando de miedo, no estamos hablando de algo que
que nos infunda miedo, sino que es un temor reverente. Y cuando nos dice que nos perfeccionemos, que perfeccionemos la santidad, es que nos llenemos, que completemos esa demanda que el Señor nos hace, que nos sometamos al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros nos santificamos, si nosotros nos purificamos, nos lavamos, nos consagramos al Señor, entonces nos vamos a entregar a Él. De lo contrario, estaríamos haciendo un esfuerzo humano, tan humano como tan difícil, tan incompleto, porque en nuestras fuerzas es bien complicado, bien difícil entregarnos. Tenemos que rendir esas áreas al Señor. Segunda de Corintios 7:1, que ya lo leímos, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mire cómo dice: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos, las que leímos anteriormente. O sea, dice que Dios habitará y andará entre nosotros. Será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Será nuestro Padre y nosotros sus hijos. Estas son las promesas de las que nos habla aquí en 2 de Corintios 7:1. Pero dice, por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Mire qué clarito está en esta versión Dios habla hoy. Por eso la quise leer, porque la podemos entender mucho mejor todavía. Y tengo el final de este versículo en otras versiones que dice: dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Dediquemos por completo nuestra vida a Dios. O sea, hermano, el Señor no nos quiere en porciones, no nos quiere la mitad, no nos quiere un poquito, nos quiere todo, por completo. Porque de esa manera entonces sí vamos a poder hacer su voluntad. En otra versión dice: realicemos plenamente nuestra consagración, viviendo en el respeto a Dios. Otra dice: para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Amados, después de que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados fueron perdonados. Definitivamente, nuestros pecados fueron perdonados, el Señor nos perdonó. Pero nuestros corazones, al día de hoy, no importando cuánto tiempo tengamos de haber venido a los pies de Cristo, al día de hoy nuestros corazones todavía necesitan una limpieza diaria, constante, todos los días. Necesitamos limpiar nuestro corazón, porque en nuestro caminar, en nuestro vivir diario, se contamina. Hay contaminaciones que las adquirimos todos los días. Hermano, sobran medios por los cuales llega contaminación por nuestros oídos, por nuestra vista. Cuando hablamos, hermanos, eso sale lo que hay en el corazón. Entonces, tenemos que estarnos santificando y purificando y entregarle al Señor todo eso que nos está afectando en nuestro diario caminar, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor en un momento dado dijo en Juan 13:10, dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo, dijo, ¿verdad? Ustedes saben por qué, a quién se refería cuando decía que no todos estaban limpios. Entonces, ¿por qué dice que no necesita más que lavarse los pies?
Cuando fíjense que aquí en esta versión dice, el que está lavado, el que tiene limpios sus vestidos, dice, limpia sus vestiduras. No nos estamos refiriendo al vestido literal, a este, sino qué es lo que llena nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra vida? Entonces, cuando se refiere a que nos vamos a lavar los pies, es nuestro caminar diario. No que tenemos polvo, no que tenemos sucio en los pies literales, sino que en nuestro caminar nos contaminamos todos los días. Y por eso es que dice que debemos lavarnos aquellos que nos contaminamos todos los días por lo que vemos, y usted sabe que a veces sin querer participamos. Y eso pues viene a afectarnos, y si no nos limpiamos, eso va afectándonos poco a poco, ¿verdad? En la nueva vida, que nosotros tenemos, el Espíritu Santo hace una obra preciosa en cada uno de nosotros, en el corazón de cada creyente, porque Él va haciendo que en nosotros se forme la imagen de Cristo. La misión del Espíritu Santo es que en nosotros tengamos la imagen de Cristo. Pero, sin duda, hermanos, como dice aquí la lectura de Juan, en nuestro caminar nos manchamos, nos ensuciamos, nuestros pies, nuestro caminar, hay pecados, hay caídas, hay faltas, hay debilidades en las que nosotros le fallamos al Señor. Y entonces necesitamos ser limpios mediante una comunión constante con el Señor, con Dios. Debemos mantener una vida de oración. Es ese tiempo de oración es la que nos va a dar fuerza para no estar cayendo constantemente en faltas, en pecados, en debilidades. Y al mismo tiempo que nosotros buscamos ese tiempo de oración, de intimidad con el Señor, entonces en nosotros se realiza un crecimiento espiritual. Pero si no lo hacemos, amados, definitivamente, o nos estamos debilitando, o estamos muriendo poco a poco, espiritualmente. Porque la oración es la que nos da la fuerza para mantenernos en pie, para mantenernos firmes, para mantenernos comunicados con el Señor, para tener la fuerza y el valor de decirle no al pecado cuando somos tentados. Entonces, necesitamos ser limpios mediante esa comunión permanente, constante con Dios por medio de la oración. Y ahí en ese mismo momento, pues nosotros crecemos, nos fortalecemos, maduramos espiritualmente. Lo mejor para nuestra limpieza, para tener esa vida espiritual sana que queremos todos tener, es la palabra del Señor. La palabra es vida para nosotros. La palabra es esas nuevas fuerzas que recibimos cuando estamos cayendo. Es lo mejor que nosotros podemos acudir a la palabra de Dios. Esta palabra nos purifica emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, en todos los aspectos. La palabra nos va a ir limpiando. Que tenemos que esforzarnos, sí, amados. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. En esta vida hay muchas cosas que nos quieren hacer caer, momentitos en que si nos dejamos, hermanos, llegamos al piso. Pero tenemos que volver a levantarnos, porque el Señor con su brazo fuerte nos sostiene y nos da la mano y nos levanta. No debemos dejarnos caer. Por eso justamente el Señor oró
¿Se acuerda que hemos hablado bastante de San Juan 17, 17? En San Juan 17, pero en el 17 el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, el mismo Señor aquí nos enseña, nos guía, que la palabra del Señor es la que nos va a santificar, la que nos va a guiar, la que nos va a mantener en la verdad, no engañados, no en la mentira, no sostenidos en algo que es falso, sino que en su palabra, que es la verdad. Por eso, aquí en Corintios, que estuvimos leyendo, nos habla de que debemos limpiarnos de todo aquello que nos pudo contaminar. Pero debemos limpiarnos en cuerpo y en el espíritu. ¿Qué cosas nosotros hacemos con el cuerpo? Tantas cosas, hermanos, que se pueden hacer para fallar, que no se deben hacer, pero que lo hacemos. Entonces, debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, en el respeto que debemos sentir por el Señor. Debemos perfeccionarlo, debemos mantenernos firmes para hacer las cosas correctamente. Todos sabemos que el Señor Jesús padeció por nosotros y nos dejó un tremendo ejemplo, aquí está en la palabra, para que nosotros podamos seguir sus pasos. Y quedó escrito para que lo estemos leyendo. Así es que nosotros demos gracias a Dios, glorificando al Señor con nuestra vida. No solo con palabras, no solo con hablar bonito, con hacer una oración. Que hay mucha palabra para orar. Pero debemos nosotros glorificar al Señor con nuestra vida completa, con nuestra vida total para Él. Santidad, ¿qué es santidad? Santidad es apartarnos de lo malo, de todo lo que Dios a través de la Biblia y por su Santo Espíritu nos enseña qué es lo malo, no lo que nosotros podamos pensar, no lo que nosotros podamos sentir o lo que alguna vez alguien nos puede decir. No, para saber qué es lo malo para el Señor, lo que nosotros hacemos mal delante de Él, tenemos que irnos a la palabra. La palabra aquí nos enseña qué es lo malo que el Señor no quiere que nosotros continuemos haciendo, que ya lo hicimos, que lo hemos hecho repetidas veces, pero el Señor ya quiere que ya no lo volvamos a hacer. Entonces, por eso tenemos que irnos a la palabra. Aquí vamos a ser enseñados. Todo lo que nos aleje del Señor, todo lo que haga que nuestra alma peligre la salvación de ella, todo eso es malo. Ninguno de nosotros podemos decir que somos tan fuertes, que yo sé controlarme, yo sé mi límite, yo sé hasta dónde puedo llegar. Hermanos, el pecado cuando llega, lo empuja a uno. Por eso debemos estar tomados de la mano del Señor, buscar siempre tener al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para sostenernos y mantenernos. Entonces, nosotros sabemos que la salvación solo la vamos a lograr a través del Hijo de Dios y obedeciendo su palabra. Solamente eso es lo que tenemos que hacer, obedecer al Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, y obedeciendo su palabra. Algunas personas, por la misericordia del Señor, aunque sea en último momento, han logrado salvarse. Ahí, en el último momento,
porque se han arrepentido a tiempo, han recapacitado, han pedido perdón, se han arrepentido y el Señor los ha perdonado. Pero ¿quién nos dice que todos vamos a tener esa oportunidad? Nosotros no sabemos. Si nos acostamos y ya mañana no amanecemos con vida. Si en el transcurso del día, en un momento dado, ya no se continúa con la vida y tal vez no hemos hecho el acto de arrepentirnos y de pedirle perdón al Señor. Entonces debemos hacerlo en cuanto nosotros tenemos esta conciencia. Ahorita que estamos escuchando esta palabra, perfectamente podemos recapacitar y decirle: Señor, realmente, con mi manera de ser, me he contaminado. Tengo manchas en mí que yo no quiero que tú las sigas viendo, porque ya las conoces. Tú conoces todo de mí. Pero ahora esta noche yo estoy entendiendo, porque tu palabra me está diciendo que ya no continúe con esa conducta, que ya no debo seguir de esa manera, porque tú me estás hablando ahora clarito. Pero hay personas que en último momento recuperan la bendición de la salvación porque se arrepintieron, pero dejaron de recibir bendiciones por mucho tiempo por su manera de comportarse. Dejaron de recibir esas bendiciones porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros lo hemos platicado tantas veces. Aquí es la vida en abundancia. ¿Por qué perder las bendiciones que el Señor nos delegó? Que el Señor ya quiere que nosotros, como sus hijos, estemos disfrutando sus bendiciones. No nos cansemos de escuchar cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor quiere que nosotros rectifiquemos. No nos sintamos aburridos. Es el amor de Dios a través de su palabra, invitándonos a hacer cambios en nuestra vida. Quien se comporta de una manera así, que no obedece, que hay mucha rebeldía, no crecen espiritualmente. La santidad, no le dan importancia a la santidad. Entonces no hay crecimiento espiritual en ellos. Porque toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. ¿Y sabe qué pasa? Que el pecado es la puerta que se abre para que el enemigo entre a estorbar la vida de muchas personas, de aquellos que son hijos de Dios. Perturba la vida, hace descontrolar la vida espiritual y la vida familiar. La santidad es para los hijos obedientes. O sea, ¿quién va a manifestar santidad? Los hijos, los que son obedientes. Definitivamente, alguien que no obedece no manifiesta ninguna santidad. No es eso lo que se puede ver, ¿verdad? Muchas personas conocen el camino del Señor, han oído hablar del Señor, ellos mismos hablan del Señor, leen la Biblia, pero su vida cristiana, entre comillas, no refleja esa verdad, deja mucho que desear. No tienen ningún compromiso, no tienen la fe cristiana de la que nos habla la Biblia. Y cuando de repente platican, las frases de ellos es: no es para tanto, no, eso es exagerado, eso no es así, Dios es amor. Pero debemos nosotros terminar la frase del versículo. Si Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Él es nuestro Dios y Él es justo.
Definitivamente Él tiene misericordia, pero es un Dios justo. Es Dios. No estamos hablando esto por fanatismo, ni que seamos legalistas, no. Como leímos ahí en 2 de Corintios 7:1, debemos perfeccionar la santidad. O sea que debemos llenarnos de lo sagrado y así tener temor o respeto de Dios, porque debemos someternos a su voluntad. Debemos someternos a su voluntad. Hermanos, no somos perfectos, ni lo vamos a hacer mientras nosotros estemos en este cuerpo. No vamos a poder ser perfectos. Pero la palabra de Dios nos manda a buscar la perfección. Nos manda a buscar la perfección. Para lograr la perfección, Dios dice que lo primero que debemos hacer es limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es la orden, ese es el requisito, el principio divino que nos manda a decir que para poder nosotros buscar, lograr un día la perfección, lo primero que debemos hacer es limpiarnos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Por ejemplo, amados, con el alma, en el espíritu, ¿cómo nosotros le podemos fallar al Señor? Bueno, hay tantas maneras. Todo aquello que no es de afuera, sino que va de adentro para afuera. Por ejemplo, los enojos, los pleitos, la ira, el mal carácter, pensamientos, acciones, o sea, acciones que se llevan a cabo por lo que se siente, por lo que se piensa. La rebeldía, la ira, la manera de hablar, eso saca lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando tenemos eso, amados, definitivamente no nos estamos santificando, no estamos buscando rendirnos al Señor ni perfeccionarnos de ninguna manera. Definitivamente no estamos haciendo el trabajo que nos está pidiendo el Señor que debemos hacer. Mire lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, si nosotros tenemos el respeto hacia Dios, nos vamos a apartar del mal. No vamos a estar resbalando en lo mismo. No vamos a estar haciendo lo contrario de lo que el Señor nos pide que hagamos. Además de que nosotros nos apartemos de todas las cosas y a saber cuántas muchas más que debemos hacerlo, es necesario tomar la firme determinación de no volver a ellas. Porque a veces uno dice, no, que ni cuenta me di, no, que de repente, no, que no lo pensé. Hermano, pero eso ya son unas excusas muy baratas para estarlas teniendo como una salida rápida. El Señor nos dio dominio propio. Entonces no podemos estar diciendo que no pude controlarme. Eso no sé yo cómo fue que salió de mí. No me di cuenta. Fue en un momento que mi mente se descontroló. Bueno, una vez. Pero si eso ya es repetitivo, entonces, amado, eso no hemos hecho uso del dominio propio que el Señor ya nos dio. Entonces nosotros debemos permanecer, no llegar, no tratar. Tratamos y llegamos, pero nosotros debemos permanecer en santidad y perfeccionarnos en ella. Como nos dice aquí, perfeccionar es llenarnos más o llenarnos completamente. Someternos a
llevar a cabo. O sea, tenemos que llevar a cabo el perfeccionamiento de nuestra santidad. Trabajar, hacer el esfuerzo, hacer todo lo que el Señor nos habla. Ahora, ¿y sabe cómo? Esto lo podemos lograr nosotros mediante el temor a Jehová. Tenemos que respetar al Señor, debemos respetarlo. El respeto que debemos tener para con Él, eso nos va a detener a hacer como de repente la carne quisiera. Uno va a decir, bueno, me controlé así por fuera, pero por dentro estoy... Bueno, hay que empezar a hacer el esfuerzo. Hay que empezar a hacer el esfuerzo. Y de tanto practicarlo, pues vamos a poderlo hacer. Vamos a poderlo hacer. Entonces, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si primero no empezamos a tener temor de Dios. No amamos a Dios si primero no empezamos a tener respeto por Él. Porque ¿cómo es posible que decimos que amamos al Señor, hacemos cuantas cosas para el Señor, pero también al mismo tiempo desparramamos con nuestro comportamiento, con la desobediencia, con caprichos, con ira, con desobediencia así tan pequeñas? Pero al final, esa se va a hacer un día grande. La fe que nosotros decimos tener en el Señor, hermano, debe ser demostrada. Debe ser demostrada a través de nuestra obediencia. Si nosotros tenemos fe, se va a mostrar por nuestra obediencia y a través de una vida en santidad. Pero una vida en santidad que no la digamos, sino que la practiquemos. Una vida santa, una vida apartada, una vida dedicada al Señor, haciéndolo. Yo sé que no es fácil, amados. Sé que todos tenemos que trabajar en esto. Pero debemos intentarlo. Trabajemos en esto. Si nosotros trabajamos en la santidad, el Señor va a poner de su amor en nosotros para poderlo amar a Él. Y no decir que lo amamos con nuestro amor humano, que es tan complicado, hermanos, que es tan mentiroso, que es contaminado, que es interesado, lleno de condiciones. Hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque hoy podemos amanecer amando al Señor, queriendo hacer cuantas cosas. Es que brota de nosotros el gran amor por el Señor. Pero ese día en la tarde o en la noche o no sé a qué hora hubo un problema, una discusión, un enojo. Hermanos, si ni siquiera orar se puede en la tarde o en la noche. Porque ese enojo descontroló las emociones. Y ya aquel gran amor o aquel gran deseo de cumplirle al Señor ya no hay. Por mucho que quiera, no fluye. Ni siquiera se puede abrir la boca para bendecir el nombre del Señor porque estoy enojado o enojada. Estoy molesta. Y esto yo no lo perdono. Y el Señor le perdonó a usted ¿cuánto? Si lo podemos medir en cantidad, ay, no sé cuántas bolquetas serían. Si lo podemos medir en peso, ay, no sé cuántos kilos. Pero que nos perdonó, bastante nos perdonó. Y nosotros a veces no podemos perdonar una cosa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está contaminado. Pero por eso el Señor nos pide que echemos fuera
que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque de lo contrario no vamos a poder trabajar en nosotros, ni le vamos a permitir al Señor ni al Espíritu Santo que venga a hacer obra grande en nuestra vida. Porque primero, si no reconocemos nuestra necesidad, va a ser en vano. Reconozcamos cuál es nuestra necesidad. ¿Qué necesito yo arreglar dentro de mí? ¿Qué necesito limpiar si el Señor me está pidiendo que me limpie? Recordemos que el Evangelio de Dios no es por emoción. No es que hoy lo amo, mañana no lo amo. Hoy quiero orar, mañana a mí no se me abre la boca porque estoy mal. Es por fe. No es por emoción. Es por obediencia a su palabra. La obediencia tiene tanta importancia, amados. A veces el Señor nos prueba en cosas pequeñas y le fallamos, amados. No damos el ancho. O sea, la camisa nos quedó grande. Y el Señor a veces permite cositas solo para que nosotros nos miremos cómo estamos. ¿De qué estamos faltos? Si nosotros queremos que todas las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Preguntémonos por qué las promesas yo todavía no las tengo. Todos, amados, todos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todo este rato lo voy a estar repitiendo. Perfeccionemos la santidad. Que esto significa apartarnos de lo que Dios dice que es malo. No lo que yo creo, no lo que yo me imagino. Apartémonos de lo que Dios dice que es malo. Respetándolo a Él. Respetando sus mandamientos. Es nuestro Dios. No es cualquier persona, es Dios quien nos habla de esta manera y quien nos pide que nosotros nos limpiemos. Mire, que nosotros no dejemos de alabar al Señor con nuestros labios, cantar, orar. Pero también el Señor quiere que nosotros lo alabemos con nuestra obediencia. Acuérdese que Él dice que prefiere la obediencia a los sacrificios. Es que podemos hacer cuantas cosas por el Señor, por amor al Señor. Pero Él prefiere que le obedezcamos. Porque si hacemos muchas cosas, hermanos, donde hacemos un esfuerzo corporalmente, físico, pero estamos en desobediencia, el Señor no lo ve con agrado. Hay conductas que no se quieren dejar de hacer. Hay resistencia para dejar de hacer ciertas cosas, amados. Y hay cosas que no se hacen, que el Señor las pide, que nosotros no las hacemos. Y por no hacerlas están causando graves problemas en la vida familiar y espiritual de las familias. Cosas sencillas.
que debemos dejar de hacerlas, pero no se quiere dejar de hacer. Y cosas sencillas que debemos hacerlas, pero no las hacemos. Y por eso hay problemas. Pero preferimos seguir ¿en qué? ¿Qué puedo decir? En la terquedad, en la necedad. Porque no es algo bueno en el que nosotros podamos estar haciendo algo que el Señor no le agrada o dejando de hacer algo que el Señor nos pide. Nosotros somos un pueblo separado y santificado para servir al Señor. Estamos apartados, separados del pecado para servir al Señor. ¿Cómo estamos nosotros para servir al Señor aún por este medio? Porque el Señor mira la disposición del corazón de nosotros. No importa que no estemos ahorita presencialmente en la iglesia, pero la disponibilidad de nuestro corazón se ve. No importa el medio. Miren lo que dice Deuteronomio 7, 6 y el 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Ay, qué privilegio, hermanos! Privilegio que el Señor nos da para poder estar con Él. Nos escogió, somos pueblo especial. El 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, oiga bien, a los que le aman y guardan sus mandamientos, obedecen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que el pacto del Señor lo mantiene, pero con aquellos que obedecen sus mandamientos, no con los que no quieren hacer caso. En aquel tiempo fue el Israel, ¿verdad? Literal, que habitaba en aquella tierra, pero ahora nosotros somos el Israel espiritual y también para nosotros. El Señor nos está hablando que nos limpiemos de toda contaminación. El apóstol Pedro escribió a los que habían de ser escogidos para ser aquellos israelitas espirituales, o sea, nosotros. Miren lo que dice, primera de Pedro, dice el 14 y el 16, uno dice, como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos. Estoy hablando en la LPD, el libro del pueblo de Dios, dice, como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Ignorancia espiritual, amados. 15. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. En toda su conducta. De acuerdo con lo que está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, pongamos mucha atención y mucho cuidado a los mensajes que estamos recibiendo, a las profecías que el Señor nos está enviando. Porque ahí estamos siendo alertados, exhortados, enseñados, advertidos, amados, para que obedezcamos al Señor y no paguemos consecuencias. Mejor antes que estar reparando, arreglando situaciones, arreglando problemas, remediando problemas, amados. ¿Sabe qué es lo que el Señor está pidiendo? Es un cambio de conducta. Eso es lo que el Señor nos pide. Un cambio de conducta es lo que nos está pidiendo. Es nuestro deber limpiarnos, es nuestro deber
perfeccionar la santidad, o sea, apartarnos de lo que Dios dice que es malo. Aunque estemos nosotros metidos en medio de todo esto, hermanos, de toda corrupción, de toda contaminación, de pecado, de indiferencia, de desobediencia, usted no tiene que ser igual. Aunque estemos en medio de esto, no debemos ser iguales. Debemos hacer la diferencia. La santidad es un proceso gradual que inicia desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y el propósito es purificarnos cada día, pero permanecer purificados. No solo llegar, purificarnos y de ahí, no, permanecer purificándonos todos los días. Fíjense que estaba leyendo, y eso usted lo va a leer en su casa porque es muy largo, ya no tengo tiempo para leerlo todo. En Ezequiel 8, del 1 al 18, usted lo puede leer. Aquí solo como una referencia, pero le voy a decir, Ezequiel fue llevado en visión, en visiones de Dios hacia Jerusalén. O sea, en visiones el Señor lo llevó. Y le fue permitido entrar a lugares secretos, donde había gente reunida, y que él viera las abominaciones que el pueblo de Dios estaba haciendo, ahí a escondidas, como nosotros podemos creer alguna vez. Tal vez no lo decimos y no lo pensamos, pero la actitud, eso es lo que da a entender. Si yo hago lo incorrecto, yo hago lo contrario, es como que creyera que el Señor no me está viendo, si el Señor todo lo ve. Entonces ellos estaban escondidos. Y dice que había ídolos pintados en las paredes, porque ellos decían, ahí en el versículo 2, si usted lo puede leer, dice, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Imagínense usted, no nos ve Jehová. También vio a mujeres que le lloraban a Tamuz. Y vio a hombres que le daban la espalda al templo de Dios y estaban postrados adorando al sol. Y era pueblo de Dios. ¿Qué más cosas se espera que se pueda ver? Entonces, pero después de que ellos habían hecho todo tipo de maldad, se volvieron al Señor. Y el Señor se irritó contra ellos. Y miren lo que dice, esto sí se lo voy a leer. Ezequiel 8:18, miren lo que dice. Pues también dice Jehová, yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En otra versión dice, no les haré caso. No me apiadaré de ellos. Ay, que Dios nos libre. Que nosotros podamos clamar y ser escuchados. Que Dios nos libre de no, que el Señor esté tan irritado con nosotros que no nos escuche. Que el Señor incline su oído para escuchar nuestras peticiones cuando nosotros pedimos ayuda. Si nosotros queremos obtener lo mejor de Dios para nuestra vida, limpiémonos de todo, de toda contaminación, de alma, espíritu, de carne, de todo lo que nos hemos contaminado. Entreguémoselo al Señor, porque este es el tiempo en que Él está hablándole a su pueblo. Dios será nuestro Dios personal, hermanos. Él estará por nosotros. Él estará a nuestro favor siempre. Pero agrademos al Señor para que Él esté también como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y dice ahí que nos va a recibir como hijos. Él será nuestro Padre, será nuestro Dios. Y va a venir en ayuda en cualquier situación en que nosotros estemos. Hermanos, vamos a ir terminando. Yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar. El Señor nos ha hablado y la verdad es una palabra en la que nosotros debemos recapacitar, debemos pensar qué es lo que el Señor nos ha hablado esta noche. Sabemos que nosotros no somos perfectos,
Mientras estemos en esta carne, nosotros no vamos a ser perfectos. Pero Dios aún así nos está demandando que busquemos la perfección. El Señor no nos está exigiendo que ya seamos perfectos, pero sí nos está pidiendo que busquemos la perfección. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tu obra maravillosa en nosotros, en nuestro corazón, Señor, tú vienes, interviene, Señor, aquí en cada uno. Haz tú la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Forma la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra vida pueda ser agradable a ti. En el nombre de Jesús, sabemos que después de que te recibimos como nuestro Salvador, ha pasado tiempo en el que a sabiendas o en ignorancia, Señor, nos hemos contaminado. Pero ahora, Padre Santo, al escuchar esta palabra, tomamos la decisión de quitar, de limpiar, de purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En el nombre de Jesús, hemos ensuciado nuestro caminar con pecados, con debilidades, con faltas. Nos hemos manchado, Señor, hemos caído, hemos fallado, pero necesitamos ser limpios mediante esa comunión contigo, Señor, esa unidad, esa intimidad que queremos tener contigo, Señor. Queremos mantenernos en oración sabiendo que tú nos vas a escuchar, Señor. Yo sé que si queremos lo mejor de ti, Padre, debemos limpiarnos. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, entregándote todo aquello que no te agrada, todo aquello que sabes tú y nosotros ahora lo sabemos, que este templo, Señor, lo hemos ensuciado, lo hemos contaminado, Padre, con emociones, con sentimientos, con pensamientos, con palabras, Padre Santo. Llévatelo, Señor, todo te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Purifica nuestro cuerpo, purifica nuestro espíritu, Señor. Limpia nuestra alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que estás con nosotros y por nosotros, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Dios bendito, amado, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga, mis amados. El Señor llegue a lo profundo de su corazón y de su mente, y cada uno de nosotros decidamos limpiarnos y purificarnos de espíritu, de cuerpo, de carne, de alma, todo limpio para el Señor. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Un abrazo, amados. Bendiciones. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.